tal amigos? Como habíamos quedado en el ciclo anterior, hoy vamos a dar inicio a lo que son las contraindicaciones en medicina hiperbárica. Bien, o sea, dentro de contraindicaciones, en sí absolutas hay solo una. Las otras, obviamente, que están sujetas a determinados a veces análisis que hay que realizar para cerciorarnos de que el paciente que va a recibir la medicina hiperbárica, entrar a la cámara, no tiene algún factor de riesgo que pudiera generar alguna complicación. O sea que son contraindicaciones relativas a lo que vamos a ver. ¿Tá? Así que podemos dar inicio. Entonces, Vamos para vamos. ahí. Bien. Bueno, como bien decíamos anteriormente, la primera y única contraindicación absoluta es el neumotórax no tratado. Sabemos todos los colegas de la salud que obviamente con un neumotórax el paciente no debe ingresar hasta que sea solucionado su cuadro Acá se ve. y posteriormente, digo, como se ve en la figura, obviamente ahí tenemos lo que sería justamente un pulmón colapsado y lo que es un pulmón normal. Entonces, de esa manera vamos a ver que está disminuido, ahí se puede presentar líquido o aire en el espacio pleural y de esa manera, digo, obviamente, mediante los análisis vamos a corregir eso. Después de eso, entonces el paciente puede ser derivado, si es necesario por la patología que tenga, a la cámara hiperbárica. Otra de las contraindicaciones relativas es el shock pulmonar o el enfisema pulmonar. Como vemos aquí en el esquema que se ve un alvéolo saludable y cuando está con presencia de enfisema. Exacto, el dibujito es a modo solo ilustrativo, ¿verdad? Pero sabemos que en los pacientes fumadores puede presentarse en mayor o menor medida y eso lleva a tomar las medidas pertinentes o derivar, ¿verdad? Hacer paraclínicos para poder estar tranquilos. Ahora vamos a ver que también forma parte de la radiografía, tomografías de tórax, poder también cerciorarnos de este tipo de pacientes de que estén en condiciones de ingresar a la cámara. Decíamos tercero también las infecciones respiratorias altas, como puede ser cuadros de sinusitis aguda o crónica. Vamos a tratar primero al paciente, ¿verdad? Tratamiento correspondiente y luego entonces sí puede ser derivado La a cámara. nuestro centro hiperbárico. Después otra es el enfisema pulmonar con retención de CO2. Ahí si el paciente viene en estas condiciones, tenemos que derivarlo, Exacto. hacerse una gasometría arterial para ver por qué está reteniendo CO2 Claro, convengamos que es mucho mejor la gasometría arterial que la venosa. que la venosa. Vamos a Claro. tener valores más absolutos, porque todos sabemos que vamos a estudiar justamente el valor de oxígeno, de CO2, y vamos a ver el metabolismo, cómo está, sin acidosis o alcalosis metabólica. O acidosis o alcalosis respiratoria. Exacto. Y tener en cuenta que los valores, cuando leamos, o sea, si vemos valores mayor de 30 equivalentes por litro o una PCO2 o PACO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, sabemos que podemos estar entrando en un cuadro de retención de CO2 de acidosis metabólica. Entonces, Sí. es bueno tratar al paciente, después es bueno descubrir la causa, corregirla, pero bueno, el hiperbarista lo recibe y en el caso de la sospecha se cerciora y si no fue valorado antes, derivarlo para que sea tratado y después del paciente ser derivado, entonces Cuando el paciente está estable, ahí recién retorna con nosotros poder y continuar. poder Pero es una continuar. forma de estar tranquilos y poder trabajar en condiciones. Después, lo otro importante también relativo es las embarazadas en el primer trimestre. Claro, cuando decimos embarazadas es que relativo a qué, relativo a que si el paciente sufriera la paciente una intoxicación por monóxido y pone en riesgo su vida. Claro, ahí hay que evaluar. Ante Sí, eso, lo que prima obviamente es la vida del exacto. paciente, como en muchos casos, digo, pero Se relativo, pone como relativa. exacto, de esa manera. También tenemos los pacientes con claustrofobia. Sabemos que hay pacientes que no soportan ningún tipo de encierro. El someterlo a la cámara hiperbárica, generalmente cuando el paciente dice o detectamos que es claustrofóbico, la mejor sugerencia es de ser un centro grande y tener cámaras hiperbáricas multiplaza y cámaras monoplaza, que generalmente son vidriadas, bastante transparentes, digo, y todo a lo largo de la cámara para ese paciente exclusivamente. Podría ser bueno una medicación para sedar el paciente, como también ingresarlo a cámara sin empezar a trabajar para que se acostumbre y vea. Y otra cosa muy importante es que
de afuera tenemos un teléfono y uno le puede estar hablando, que vea que está en comunicación, no está solamente encerrado en la cámara hiperbárica, está en comunicación, nos está viendo, generalmente se colocan pantallas de video con paisajes relacionados con lo que el paciente lo calma, lo estimula y de esa manera pasa el tiempo sin darse cuenta, se acostumbra, se le explica cuando se lo está presurizando que puede haber una pequeña molestia de oído. Entonces le pedimos hacer la maniobra de Valsalva, ¿verdad? Aprieta la nariz, sopla, entonces los tímpanos es como si sentimos como si se despegaran, si se abrieran un poco, porque es la sensación al comprimir al paciente de que colapsa un poco el oído y puede dar un grado de molestia. Esta va a ir evolucionando y el paciente se le va a hacer cada vez menos frecuente, pero el hacer cuando se presuriza y se despresuriza la maniobra lo ayuda juntamente a no tener esa sensación de dolor. Por eso hoy decíamos cuando hablamos de infección, en la tercera infección respiratorias altas, que este tipo de pacientes, si está con cuadros sinusales, podría generar un grado de molestia mayor también. Entonces, todo guarda una relación, una explicación, ¿verdad? Por eso lo de claustrofobia, pero eso se puede corregir, por eso le damos una idea de en qué situaciones manejar un paciente claustrofóbico. Otra es la fiebre alta no controlada. Siempre hay que controlar a los pacientes antes de entrar a la cámara, tomar, a ver si está con fiebre o si no. Si está con fiebre, entonces ese día no se le hace la sesión de cámara hiperbárica. Claro, uno siempre le pregunta, porque el paciente puede venir cursando una gripe, un estado febril o algo, entonces siempre es bueno tener en cuenta el personal de cámara hiperbárica, el operador de cámara, muchas veces es un enfermero o enfermera, entonces va a tener en cuenta pacientes hipertensos, tomar la presión, si es diabético, el valor diabético, más allá de que el paciente viene y dice, puede decirlo, pero hay pacientes diabéticos que de determinados cuadros emocionales se ponen muy nerviosos por razón X, problemas externos o relacionados a la expectativa de la cámara y les sube el valor. Entonces, tomar el valor diabético, así como la presión arterial, que muchas veces el paciente diabético tiene problemas de presión arterial. Sí, eso está en Entonces, otro punto ahí, pero sí. exacto, lo vamos a ver en otro punto, pero es bueno, digo, ya ir detectando que este paciente eh, se le va a controlar, ¿verdad? Que no entre con los valores cambiados por otras explicaciones que vamos a ver más adelante. La historia de cirugía torácica o de oído Ah, también. ahí va, pacientes que tienen historias de cirugía torácica o cirugía justamente reciente, ¿verdad? No un paciente que se operó hace años, pero si es muy reciente, justamente vamos a evitar provocar que al aumentar la presión atmosférica, que es una de las bases de la cámara hiperbárica, no vaya a generar una lesión y pueda abrirlo. O sea que de alguna manera igual siempre lo preguntamos si hay historias recientes de eso. También, como les comentaba hoy, en el caso de los pacientes hipoglucemia, diabetes no mayor, decíamos no menor a 70, ¿verdad? Sí. Estamos hablando decilitros o 3,9 micromoles por litro, porque también tiene que estar sustentado, los valores tienen que estar dentro de los patrones normales. Así como decíamos hoy, otra contraindicación, los efectos en la presión arterial. Sabemos que la cámara genera cambios hemodinámicos que a nivel de la presión sistólica, ¿verdad? Y diastólica van a producir una elevación transitoria, momentánea y muy moderada, pero si el paciente es un paciente hipertenso no controlado, podríamos estar sumando a esa presión y generar un problema. O sea que la cámara hiperbárica es una situación momentánea, ¿verdad? Hablábamos de que en la presión sistólica podía subir un 6% y en la presión diastólica un 12%. Entonces, si nosotros cotejamos ese valor, el paciente, más allá de que en la anamnesis sepamos que es hipertenso, pero esté controlado, igual a ese paciente se le toma la presión arterial para estar tranquilos de que ese valor es relativo, sube y en cada sesión se va a ir equilibrando cada vez más. O sea que no es un valor que siempre me va a subir y no, se le explica eso, entonces no hay ningún problema. Otra de las contraindicaciones relativas que hay que tener en cuenta que no tenga bullas pulmonares asintomáticas. Hacer una radiografía o capaz que en un TAC también ahí, viste, se Sí, puede ver. dependiendo del paciente fumador, encuentro a veces que es mejor hacer una tomografía cuando tienen años y son altos fumadores, ¿no?
considerar eso porque es muy importante. A veces la radiografía de tórax no es suficiente. Y bueno, y los quistes pulmonares múltiples, ahí También también, otra cosa la importante a contraindicación detectar relativa. y poder entonces Hasta no ser realizar. tratados. Exacto. Si no se lo deriva al especialista neumólogo, lo ve y después entonces tranquilo podemos continuar con el tratamiento. También Y por decíamos último, los últimos, el tratamiento con medicamentos, ¿verdad? Que elevan la acción tóxica del oxígeno. claro, Entre ellos hay varios. el fentanil, la adrenalina, el pentotal. Droperidol, pentotal sódico, ahí está, algunos quimioterápicos, la ACTH, etcétera, entre otros. Hay varios medicamentos, pero los más relevantes los colocamos a los efectos de entender que potencian el efecto. Cuando veamos la parte relacionada a oncología, nos vamos a dar cuenta que hay algunas medicaciones oncológicas que la cámara hiperbárica potencia tanto el efecto que podría generar una toxicidad elevada. Entonces, en ese caso, después lo vamos a ver, te van a recordar cuando hayan visto este video que lo habíamos comentado, ahora en contraindicaciones, que es muy bueno darle una distancia de tiempo. Si el paciente recibió una quimioterapia en el día de hoy, que espere al menos 3 4 días para recibir la dosis de cámara hiperbárica. Así la toxicidad en ese momento no se potencia y resulte peor Exacto. el remedio que la enfermedad. Así que consideramos que esta última redondea las contraindicaciones de la cámara Las hiperbárica. 14 ¿Está indicaciones. bien, Sí, doctora? Creo que con esto más o menos, a grosso modo, da una idea a los colegas de los cuidados que debemos tener al ingresar a la cámara hiperbárica y nada más que eso, ¿verdad? no, por Bu- hoy Bien. terminamos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Bueno, por hoy llegamos al final de este video sobre las contraindicaciones de medicina hiperbárica. Sí, era bueno recalcar justamente estas cosas que estuvimos mencionando porque de esa manera podemos estar tranquilos de que un paciente que va a ingresar a cámara está cuidado, no solamente por el hiperbanista, sino que también bien derivado, porque no siempre es el momento. A veces un paciente puede entrar a cámara hiperbárica, pero no es el momento. Entonces es bueno destacar este tipo de detalles para trabajar tranquilo, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vemos la próxima entonces, amigos, con más portal de medicina hiperbárica. Chau, chau. Chao.